Bueno, esta charla es un poquito futurista porque la idea aquí es revisar el estado actual de la terapia mitral por vía transcatéter, pero en realidad es un campo que se está desarrollando muy rápido y creo que es muy pertinente para lo que se viene, teniendo en cuenta los desarrollos que hemos tenido con el tratamiento percutáneo de la válvula aórtica. Eh, yo creo que va a ser muy rápido, aunque ustedes saben que estas tecnologías se demoran un poco para ser desarrolladas, pero la idea aquí es, voy a revisar el estado de varias tecnologías que están avanzando muy rápido en el tratamiento de esta patología, y en realidad no me voy a ahondar mucho a hablar de datos y de estudios randomizados y ese tipo de cosas, y de ser un poquito la conferencia un poquito más liviana para que sea más enfocada al desarrollo tecnológico de este tipo de tecnologías. Una parte de mi disclosure que es muy importante para esta conferencia específica es que yo soy uno de los fundadores y coinventores de la válvula cefea percutánea mitral, que la vamos a describir un poquito más adelante. Antes de empezar, yo creo que es importante empezar por este punto. El manejo de la enfermedad mitral en este momento es una entidad quirúrgica, es una entidad donde el paciente, si lo permite, si tiene una buena condición clínica, si el paciente está asintomático y tiene indicaciones quirúrgicas, y obviamente el paciente lo puede tolerar, sin ninguna duda, el tratamiento en este momento, según las guías de manejo, es quirúrgicas. Para la enfermedad primaria o degenerativa, las líneas de manejo europeas y americanas están alineadas. Básicamente se sugiere operar temprano una vez la función ventricular empieza a disminuir, y básicamente se favorece el uso de reparo sobre reemplazo cuando sea obviamente posible. Para la enfermedad secundaria, sobre todo en pacientes con cardiopatía dilatadas, las líneas de manejo básicamente enfatizan el tratamiento de la falla cardíaca y la enfermedad coronaria primero, y hacer cirugía mitral solamente cuando esté indicado la cirugía de bypass. Cuando la insuficiencia mitral secundaria está aislada, aquí es donde la aproximación por transcatéter, lo que llaman borde a borde, puede ser indicada si el paciente tiene una buena anatomía. Y es muy importante poner esto de primero porque primero deben ser las líneas de manejo, primero debe ser lo que se recomienda. El problema que tengo yo es que cuando uno va al mundo real, es muy difícil, sinceramente, clasificar estos pacientes en primario, secundario, buen paciente quirúrgico, buen paciente quirúrgico, y en realidad, en el mundo real, como lo llamamos nosotros, la enfermedad mitral es muy compleja y muchas veces es muy mixta. Está acompañada muchas veces con calcificación del anillo. Muchas veces tienen anatomías que son muy hostiles, inclusive para la parte quirúrgica, y tienen también anatomías que no son ideales para la aproximación borde a borde. Ahora mucho más que nunca estamos viendo muchas fallas de bioprostesis, también anillos y válvulas, por lo que también introduce un nuevo grupo de pacientes con insuficiencia mitral, que es insuficiencia mitral secundaria a falla de bioprostesis mitral. Entonces, en realidad es muy difícil muchas veces clasificar estos pacientes dentro de la línea de manejo, y es donde esto abre la oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías. Este es un estudio que a mí me gusta mucho mostrar porque muestra la historia natural de la insuficiencia mitral severa en el mundo real. Aproximadamente 1.100 pacientes con insuficiencia mitral severa de 3 a 4 y falla cardíaca que fueron estudiados entre el 2000 y el 2008. La gran mayoría de estos pacientes eran secundarios, el 20% eran primarios, y como generalmente pasa en la gran mayoría de los sitios, los pacientes con insuficiencia mitral primaria o degenerativa
fueron a cirugía, el 84%, y el 16% siguieron tratados médicamente. Y en los pacientes con insuficiencia mitral secundaria, la gran mayoría fueron a terapia médica, la gran minoría, un 36%, fueron operados. Los pacientes que no fueron operados generalmente tenían fracciones de eyecciones más bajas, 27% versus 42%, y STS scores mucho más altos comparados con los pacientes que fueron operados. La realidad es que si se siguen los pacientes que no fueron operados, vemos que tenemos una mortalidad a 5 años de aproximadamente el 50%, o sea, el 50% de los pacientes no operados se murieron y el 90% de los pacientes tuvieron rehospitalizaciones crónicas. Entonces estamos hablando de estos pacientes que muchas veces no tienen otras opciones, pacientes que están muy enfermos y pacientes que eventualmente van a gastar mucho dinero por rehospitalizaciones acumuladas en los próximos 5 años o una mortalidad del 50% a 50 años. Entonces, en realidad, yo sinceramente creo que la necesidad, como pasó con la válvula aórtica, está en este momento, no para el paciente que es un buen candidato quirúrgico, pero para pacientes en los cuales tienen insuficiencia mitral severa, sintomática, en los cuales tu sustrato demográfico o la anatomía no permite para el tratamiento con las terapias que tenemos en este momento. Más interesante es que la innovación en terapia mitral ha sido muy, muy lenta. Y si vemos desde el principio de los 1960, toda la innovación fue basado básicamente en innovación quirúrgica, porque era lo que básicamente había, enfocada al reparo valvular mitral y al reemplazo. Es lo que llamamos nosotros iteración en innovación, donde buenos candidatos quirúrgicos básicamente fueron operados, la técnica fue mejorada y otros accesos terapéuticos como nuevas válvulas y robótica fueron incluidas. Y eso básicamente fue la innovación en la válvula mitral durante muchísimos años, 40, 50 años. Pero como pasó también en la válvula aórtica, quedaron muchas oportunidades y muchas necesidades de pacientes que se necesitaban, sobre todo pacientes de alto riesgo, pacientes que tenían falla en bioprostesis, en anillos y en válvulas, pacientes con enfermedad mitral secundaria, sobre todo pacientes con falla cardíaca, y pacientes con calcificación del anillo severo o anatomías pobres para MitraClip. Ahí es donde empezó la segunda onda de innovación, que llamo yo innovación disruptiva, que fue con la introducción de la aproximación borde a borde, inicialmente con el MitraClip y con el uso de válvulas aórticas en posiciones mitrales, con el procedimiento que se llama ahora Valve-in-Valve y Valve-in-Ring, que empezó más o menos en el 2003. Y esto nos enseñó mucho a entender cómo poder llegar a la aurícula izquierda, cómo poder llegar a la válvula mitral, qué necesidades habían y qué oportunidades habían en este tipo de necesidad clínica. Algo que es muy diferente a innovación mitral comparado con la innovación aórtica, es que en la innovación aórtica yo creo que de pronto es justo decir que no se necesita mucho porque es básicamente para mí una gran estenosis coronaria donde la válvula se ancla y básicamente uno quiere que no haya fuga paravalvular, que la válvula esté bien anclada y funcione, y obviamente que no ocluya las coronarias, etcétera, etcétera. Pero la válvula mitral es más compleja y la innovación en la válvula mitral está muy influenciada por las necesidades anatómicas y muchas tecnologías requieren, como la aproximación borde a borde, detalles anatómicos muy específicos. Otros, como el reemplazo valvular completo, no lo requiere porque básicamente se coloca la válvula y se reemplaza absolutamente todo. Y hay otras tecnologías en la mitad que pueden ayudar a pacientes con defectos anatómicos específicos. Entonces, algo que es muy importante es no mirar la innovación o el desarrollo o los tiempos en el desarrollo de la válvula mitral como la vemos nosotros en la válvula aórtica, porque en realidad son patologías muy diferentes que van a necesitar en ciertas ocasiones diferentes tecnologías comparados con, de acuerdo al defecto anatómico comparado con las tecnologías aórticas. Pero algo que es muy claro, eso lo aprendimos de los cirujanos,
está muy bien documentado en la literatura quirúrgica, es que el grado de insuficiencia mitral residual con cualquier tipo de tecnología de reparo, así sea aproximación borde a borde, así sea nuevas cuerdas, así sea una nueva válvula, está asociado con el pronóstico clínico de este paciente. Entonces, algo que es muy importante es cualquier tecnología que sea estudiada o introducida en la parte clínica, tiene que producir, como se mostró en la parte quirúrgica, el grado de reducción de insuficiencia mitral más grande que pueda ser producido. No hay ninguna duda que la introducción de la aproximación borde a borde fue uno de los grandes desarrollos y el primero de la terapia transcatéter mitral. Aquí pueden ver una tabla donde se ve el impacto de la evolución de la tecnología, selección del paciente y la experiencia de los operadores en la disminución de la insuficiencia mitral después de la introducción de esta tecnología. Y no hay ninguna duda de que los operadores, siendo más inteligentes en seleccionar los mejores pacientes, en aprender la técnica, en ser más agresivos en cómo colocar estos clips y tener una buena disminución de la insuficiencia mitral. Sin embargo, todavía inclusive en centros de alto volumen, el porcentaje de insuficiencia mitral residual después del uso de esta tecnología puede variar mucho y puede ser tan alto desde el 10 al 25% de acuerdo a la experiencia. Unas pocas palabras acerca de esto, porque ya se ha hablado mucho del estudio COAPT, de MITRA-FR, y ustedes lo pueden llegar y mirar en la literatura qué fue lo que los resultados mostraron, porque sin ninguna duda en pacientes con falla cardíaca y insuficiencia mitral severa, sobre todo en pacientes con insuficiencia mitral secundaria, cuando se utiliza la tecnología de aproximación borde a borde, los pacientes mejoran, se sienten mucho mejor y la mortalidad se disminuye, aunque la mortalidad sigue pasando a través del tiempo en este tipo de pacientes. Es un procedimiento altamente estandarizable porque se puede enseñar a la gente cómo hacerlo, pero no es necesariamente reproducible, no por el operador, sino también por las anatomías que estamos tratando. Es un procedimiento que es muy sencillo de hacer. La gran mayoría de operadores lo aprenden muy rápidamente, tiene una tasa de éxito de implantación de más del 90%, pero es altamente dependiente del volumen de los centros en que se implantan. Y si ustedes se ponen a mirar el porcentaje de insuficiencia mitral moderada severa después del procedimiento, puede ser tan baja como el 10%, como lo mostré yo en la diapositiva anterior, o tan alta como 25-30% en centros de bajo volumen. Entonces, es muy dependiente de la curva de aprendizaje, es muy dependiente del volumen en que se haga y es muy dependiente de la clase de imagenología que también se tiene. Entonces, la aproximación borde a borde en anatomías complejas, lo que llamo yo, es como un acto de balanza. En los centros de bajo volumen es muy bueno porque es un procedimiento muy seguro. En los centros de alto volumen se puede llegar a un nivel muy alto de éxito técnico, pero básicamente depende de dos cosas. Si se quiere ir más a la parte de seguridad, se compromete un poquito más, tener un poquito más de insuficiencia mitral residual. En los centros más agresivos, donde pueden colocar 1 o 2 clips y pueden inclusive hacer maniobras más extraordinarias, está el riesgo de terminar con un gradiente más alto y estenosis mitral. Entonces, por eso es que yo hablo de que es un procedimiento altamente estandarizable, porque se puede hacer de la misma forma y se puede enseñar a la gente de la misma forma, pero la reproducibilidad depende mucho de la experiencia, volumen que tengan los operadores y los centros con este tipo de tecnologías. En mi opinión, el futuro de la aproximación borde a borde depende mucho de los modelos de predicción basados en imágenes que puedan llegar a determinar el éxito del procedimiento de acuerdo a la anatomía, de la evolución del dispositivo que ya está pasando para permitir el tratamiento de anatomías más complejas y en un futuro tener herramientas que ayuden a reversar el procedimiento del clip una vez que está implantado. Una de las grandes lecciones en cirugía, y eso es algo que los cirujanos critican un poco este tipo de tecnología,
es que dicen, nosotros en cirugía estabilizamos el anillo y reparamos la válvula. Simplemente reparar la aproximación no es suficiente. Y hay estudios muy interesantes en este tipo en el COAP, donde demuestran que a pesar de que la aproximación borde a borde fue exitosa, obviamente el ventrículo se continúa remodelando y dilatando a través del tiempo. Y aquí es donde varias tecnologías, sobre todo al principio, empezaron a decir, bueno, ¿qué tal si nosotros lo que hacemos es tratar de estabilizar la distorsión que sucede, la dirección de la ¿Cómo arquitectura del estás? ventrículo que sucede Bien. en Que te insuficiencia? recuperes pronto y que estés muy bien, Emma. Ah, yo ya estoy en el colegio. En la insuficiencia mitral secundaria, la arquitectura, la distorsión de la arquitectura del ventrículo, y por eso se desarrollaron dos tipos de tecnología, una que se llamaba un sistema de anuloplastia indirecta, donde a través del seno coronario se colocan dispositivos que básicamente acercan la valva anterior y posterior para mejorar la coaptación, o sistemas de anuloplastia directa, donde se trata de reproducir lo que los cirujanos han hecho a través del tiempo, que es simplemente colocar un anillo para mejorar la coaptación de las válvulas y evitar la dilatación del anillo mitral. Este es este tipo de tecnologías que se llama AcuSync, que es un sistema de anuloplastia subanular directa a través de catéter, donde trata de remodelar el ventrículo, mejorar la coaptación e indirectamente mejorar la insuficiencia mitral. Como pueden ver ustedes acá, sinceramente, o sea, es algo que es reproducible, que se hace, pero no necesariamente es fácil de hacer y necesita una curva de aprendizaje donde un catéter se pone a través de la válvula aórtica por debajo de la válvula mitral, se pasa este sistema de anclaje por debajo de la válvula mitral, por encima de los músculos papilares, y después se colocan un sistema de anclaje al ventrículo, donde uno a uno se ancla por ecografía, y ya al final, una vez que el sistema está liberado y ya se confirma que están bien anclados cada uno de estos sistemas, a través de ecografía se tiempla básicamente este anillo hasta que se ve la remodelación del ventrículo y la disminución de la insuficiencia mitral. Como pueden ver ustedes aquí, el procedimiento agudo, hay una reducción importante de la cavidad del ventrículo izquierdo, con un tiempo de procedimiento de aproximadamente 2 horas y una reducción importante del tamaño, y a 2 años hay una disminución y remodelamiento del ventrículo que es importante, con un mejoramiento de la fracción de eyección de 5 puntos, que no es trivial. Y en este momento hay un estudio prospectivo en múltiples centros en los Estados Unidos, donde se está estudiando la seguridad y eficacia de esta tecnología. Otro ejemplo de tecnologías que se están desarrollando es lo que los cirujanos convencionalmente hacen, que es colocar un anillo encima de la válvula mitral para estabilizar y disminuir la insuficiencia mitral, acercando básicamente la válvula anterior y posterior. Esto es una tecnología basada en catéter, como lo pueden ver ustedes acá, se llama el sistema AMENT, que sigue unos lineamientos muy parecidos a lo que es el MitraClip en cuanto a lo que es la imagenología, las referencias imagenológicas. El catéter se pasa a la aurícula, a la aurícula izquierda, y una vez el catéter está en la aurícula izquierda, como pueden ver ustedes aquí, se arma el anillo, que es un anillo quirúrgico muy similar a los anillos quirúrgicos que los cirujanos colocan, y una vez está el anillo abierto, por ecografía se garantiza o se confirma el contacto con el anillo mitral, y después, una vez se confirma, básicamente se ancla el sistema, y una vez que está anclado y por ecografía se ve que está anclado, se aprieta para disminuir la insuficiencia mitral
y ya posteriormente se libera, como lo pueden ver ustedes aquí. Ya se han hecho 31 procedimientos de estos, están todavía en la fase que llamamos nosotros de Early Feasibility Phase, donde se está mirando la seguridad y eficacia de esta tecnología, y el próximo paso es hacer un estudio piloto con esta tecnología. Esto es todavía mucho más futurista, pero muy interesante, porque lo que están tratando de hacer con esta tecnología que se llama BioRefine es hacer una anuloplastia, pero usando radiofrecuencia, con la idea de irse desde la parte lateral y medial con radiofrecuencia para producir una cicatriz e indirectamente reducir el tamaño del anillo a través de radiofrecuencia, como lo pueden ver ustedes acá. Esto en este momento es algo totalmente alcanzable porque con imagenología se puede hacer y se puede colocar el catéter en los puntos en que uno quiere. Un poquito engorroso porque requiere la aplicación de múltiples puntos de contacto, pero la idea es que al producir inflamación y al producir la retracción de tejido haya una disminución del anillo vascular a través del tiempo. Este también está en lo que se llama un Early Feasibility Study, como lo pueden ver ustedes acá, con seguimientos todavía muy cortos, demostrando que la reducción es posible, pero todavía no hay estudios a largo plazo con este tipo de tecnología. Esta es una que me parece a mí mucho más interesante porque en realidad no va por el anillo, sino que va por el gap que hay en la insuficiencia mitral secundaria, y es básicamente la implantación de una almohadilla, como la pueden ver ustedes acá, muy liviana, muy pequeña, que se usa un sistema más o menos como el de MitraClip, en el que se agarra básicamente la valva anterior o posterior o las dos, tratando de llenar el espacio que hay en la mitad, como pueden ver ustedes acá. Y ya esto ya se hizo en un estudio First in Human, donde pueden ver ustedes acá, muy sencillo, se llega a la válvula, se agarra la valva, en este caso la valva anterior, después se libera la almohadilla y ven ustedes aquí cómo el defecto en la válvula se llena. Este es uno de los casos que se hizo recientemente, como pueden ver ustedes acá, un paciente con insuficiencia mitral severa. Aquí es donde se hace la parte de planeamiento, donde es que se va a colocar la almohadilla. Y aquí está después de haber colocado esta almohadilla. Y pueden ver ustedes la reducción importante cuando el paciente se va y a los 30 días. Algo muy interesante, con algo muy sencillo, que es como un híbrido de lo que es la aproximación borde a borde. Para terminar la parte de insuficiencia mitral secundaria o funcional, antes de irnos a la primaria, no hay ninguna duda, y esto es algo muy importante, que la insuficiencia mitral secundaria es una enfermedad del ventrículo, no de la válvula, y el tratamiento debe acercarse no solamente a la válvula, pero también a la función ventricular. Las terapias por transcatéter se están expandiendo más allá de la aproximación borde a borde, y ya hay desarrollos muy importantes en anuloplastia y en otro tipo de tecnologías como la que les acabé de mostrar. La selección del paciente es muy importante, sobre todo en todo este tipo de terapias por catéter, porque no todas las insuficiencias mitrales secundarias son las mismas. Anatomía, tipo de insuficiencia y el tiempo en el que se trata es absolutamente crucial. Y en un futuro yo creo que la innovación en este tipo de tecnologías van a ser más personalizadas y van a ser mucho basados en lo que es la imagenología y en los modelos de predicción de sobrevida a largo plazo. Pero movámonos un poquito para aquellos pacientes en los cuales la anatomía no da muchas opciones, que son muy frecuentes. Y hay un nuevo concepto en enfermedad mitral que se llama, en el diagnóstico y en la clasificación de enfermedad mitral, que le están llamando disfunción de la válvula mitral en pacientes con calcificación anular. Y son pacientes que no tienen estenosis, no tienen insuficiencia, que están ahí en la mitad de todo, que tienen un poquito de todo, pero que es difícil clasificarlos en una gran clasificación que nos puede ayudar a tomar la decisión terapéutica. Y es aquí donde básicamente hay una gran oportunidad para la terapia por catéteres, porque esta es una patología, ahora que estamos haciendo screening de esos pacientes para terapias por transcatéter, es una condición que es muy frecuente,
aproximadamente entre el 8 al 16% de la población. Sucede mucho en mujeres ancianas, pacientes con enfermedad renal, pacientes con estenosis aórtica concomitante y en ventrículos pequeños, y son generalmente anatomías que no son buenas para aproximación borde a borde. Son generalmente pacientes tratados médicamente que son rechazados de cirugía, y es aquí donde hay una gran oportunidad para otro tipo de tecnologías como la tecnología de reemplazo valvular mitral para poderle ayudar a este tipo de pacientes. Un poquito de contexto histórico: los primeros intentos para una implantación de una válvula mitral transeptal van alrededor de los 2012-2013 con una compañía que se llamaba Cardia AQ. Todo el mundo revolucionó básicamente el campo porque fue la primera vez en que al menos se intentó y se demostró que esto se podía hacer por la complejidad de su procedimiento de pasar el septum, llegar a la válvula mitral con una válvula grande e implantarla. Pero rápidamente otras compañías que empezaron a desarrollar este tipo de tecnologías dijeron: eso es demasiado complicado, nos vamos a demorar mucho porque es demasiado complejo hacerlo. Y todas las compañías empezaron con el acceso transapical, que obviamente tiene más sentido, es más directo, es más fácil. Básicamente se llega directo a la válvula mitral con un catéter recto y muy corto, pero muy rápidamente todo el mundo empezó a entender que el futuro de la terapia por catéter mitral, si iba a pasar, tenía que ser transfemoral. Muchas de estas tecnologías murieron, muchas de estas tecnologías migraron desde el punto de vista de acceso y empezaron a trabajar con acceso transfemoral. Pero es justo decir que todas estas compañías, a pesar de que intentaron y empezaron desde la vía transapical, se dieron cuenta de que la vía era desde el punto de vista transfemoral. Tuve la fortuna de empezar este programa en el 2013 en el CRF, que es un proyecto que llamamos nosotros CEFEA, con el sueño de desarrollar una válvula mitral percutánea que fuera liberada como se libera cualquier tipo de dispositivo que nosotros usamos en intervencionismo, de una manera muy sencilla a nivel transeptal, con un sistema de 2 discos que aislaran la parte central de la válvula, que se asimilara mucho a una válvula quirúrgica de acuerdo a lo corta y lo pequeña que sea, para tratar de evitar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y que tuviera obviamente las características de una buena válvula, como es preservar la circunferencialidad para preservar la hemodinamia cuando la válvula se comprimiera. Básicamente el mecanismo de liberación que nosotros propusimos era muy sencillo. Yo lo comparo con un Amplatzer, en donde básicamente es un sistema de 2 discos que, en vez de ensanchar el anillo, lo comprime en la manera de un sándwich, y de esa manera preservar la función ventricular y anular, que es muy importante en este tipo de pacientes. Eso es muy importante porque en la forma en que las tecnologías trataron de disminuir su perfil, que al principio era más de 40 French, era hacerlo a múltiples pasos, básicamente irse por debajo de la válvula mitral, retroaórtico, colocar un cincho como les mostré ahora, después colocar la segunda válvula. Pero esto crea procedimientos que son muy largos, dependientes de imaginología y muy complejos. Básicamente esta nueva generación de válvulas lo que querían hacer era reproducir lo que hacemos nosotros en procedimientos mitrales común y corrientes, que es llegar en lo que llamo yo un single step, pasar el catéter, liberar la válvula y salirse, lo que es tecnológicamente muchísimo más difícil. Logramos hacer el primer implante en el 2018 con esta válvula, que fue el segundo, pero de pronto el primero desde el punto de vista de sofisticación tecnológica que se hizo en este campo, y ya hemos llegado en este momento a ser 50 pacientes con muy buena tasa de éxito clínico. Voy a mostrar uno de los últimos pacientes que hicimos en Chile hace poco, una paciente de 80 años, de género femenino, con una insuficiencia mitral secundaria y una fracción de eyección baja. Esto es un paciente que los cirujanos no querían hacer y que era muy complejo por varias razones. Primero que todo, por la eyección, la fracción de eyección baja y la estabilidad hemodinámica. Segundo, porque no tenía mucha altura transeptal y se necesitaba mucho control para poder liberar la válvula. Y número 3,
por la inserción alta de los músculos papilares que daban muy poco espacio para poder colocar la válvula entre la válvula mitral y los músculos papilares. Como pueden ver ustedes acá, después de un acceso transeptal convencional, el catéter se coloca de una manera que es muy familiar para los intervencionistas. Ustedes pueden ver aquí a través de eco trajesofágico cómo vemos nosotros la posición del catéter en múltiples planos, confirmando la posición del catéter. Una vez que ya se confirma la trayectoria del catéter, podemos a través de eco trajesofágico mirar la profundidad y la altura donde está el tipo de la válvula. Y aquí se empieza a liberar el componente. Ven ustedes la parte distal cómo se libera. Y aquí por eco estamos mirando la posición de la válvula en relación al anillo mitral en diferentes planos. Y una vez que ya confirmamos que estamos por debajo de la válvula mitral y que estamos en la posición que queremos, básicamente se libera, como pueden ver ustedes acá, la válvula, el anillo auricular, y la válvula se ancla básicamente colocando en sándwich la válvula mitral, como pueden ver ustedes acá, con el resultado final, como se puede ver, sin ningún problema, sin ninguna obstrucción en el BOT, y la paciente básicamente se fue para la casa el día siguiente con una, sintiéndose muy bien, y en este momento que lleva más de 30 días, una clase funcional 1. Este es uno de los casos que hicimos nosotros en pacientes que eran no operables y que no eran candidatos a MitraClip, en pacientes con MAC severo, y pueden ver ustedes aquí cómo la válvula se adapta a este tipo de anatomías sin ningún tipo de problemas y simulando mucho lo que es un procedimiento quirúrgico transcatéter. Pero esta es la parte bonita del procedimiento. La parte que es complicada es que todavía en todos estos estudios las tasas de rechazo son muy altos, y son muy altos porque una de las cosas que básicamente también pasa en cirugía es la gran variabilidad de la anatomía mitral, que es hay una variabilidad alta con muchas variabilidades anatómicas, y se hace un planeamiento muy cuidadoso. Y si hay, por ejemplo, ciertas cosas como por ejemplo un septo muy abultado o un MAC de distribución muy aberrante, estos pacientes se excluyen. Y las buenas noticias es que al menos ya sabemos por qué estos pacientes se excluyen. La gran mayoría de estos pacientes se excluyen en una tercera parte porque son pacientes en este momento muy enfermos y pacientes que en realidad no se beneficiarían de este tipo de tecnologías, pero al menos 2/3 partes de estos pacientes se excluyen por razones anatómicas. La más importante es la obstrucción del ventrículo izquierdo o la altura del septo auricular. No hay ninguna duda que la calcificación del anillo es de pronto en este momento una de las grandes oportunidades de innovación más grandes, y es donde básicamente se necesita la introducción de este tipo de tecnologías. Pero al mismo tiempo, uno de los problemas de la calcificación del anillo es que está asociado a ventrículos muy pequeños, mujeres muy pequeñas, donde el riesgo de la obstrucción del ventrículo izquierdo es mucho más alto de lo normal. En este momento hay por ahí 5 o 6 compañías que ya están muy adelantadas en estudios en humanos en los Estados Unidos. Aquí están las listadas estas compañías. Hemos aprendido lecciones muy importantes. En total, yo creo que no se han hecho más de 300 pacientes. Estoy hablando de estudios regulados en los Estados Unidos. Si se colocan todos, se han hecho más de 2,000 pacientes con todo este tipo de tecnologías a nivel mundial. Pero en los Estados Unidos a nivel regulado aproximadamente unos 300 pacientes. Y algo que es muy importante es ver que el éxito técnico es muy alto. En la gran mayoría de estas tecnologías está alrededor del 95 al 97%, con muy bajas complicaciones relacionadas con los dispositivos. La conversión quirúrgica es menos del 1% en la gran mayoría de estos estudios. Es un paciente en toda la serie por pacientes, con un cierre del septo por el trauma que va desde el 0% hasta el 15%. En realidad, la gran mayoría de los estudios en ese momento están reportando alrededor del 10 al 20% del cierre del septum, y con accesos, sangrado por acceso vascular, que
En la gran mayoría de los casos no han tenido problemas, pero siguen siendo en algunos casos tan altas como el 25%. Estos son los resultados a 30 días de todos los estudios, con una mortalidad cardiovascular a 30 días que va alrededor del 3 al 10% en estos pacientes, la gran mayoría por causas cardiovasculares, y el sangrado grande pasa alrededor del procedimiento, no a 30 días, y con un mejoramiento paulatino de la función cardiovascular y funcional de estos pacientes a largo plazo. Todavía hay, en el TCT ahora van a presentar la experiencia un año en la gran mayoría de estos programas, no hay muchos datos todavía un año, pero es muy interesante ver que, como pasa también en la aproximación borde a borde, pacientes muy enfermos que siguen muriéndose por falla cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares, tienen una mortalidad a un año del 7 al 20% en algunos programas. En realidad, muchos de estos pacientes son pacientes que mueren por otras causas relacionadas a su enfermedad intrínseca del ventrículo, pero son mortalidades que son muy comparables a lo que se ve con el MitraClip. Y algo que todavía no se ha podido resolver es el sangrado, pues estos pacientes tienen que estar en anticoagulación 3 o 6 meses después de que la válvula está colocada en este tipo de pacientes. Las buenas noticias es que las tecnologías continúan evolucionando, continúan mejorando, adaptándose a los retos anatómicos que se ven, y han mejorado la inclusión en los estudios de estos pacientes, que al principio era 10%, en este momento está alrededor del 30 al 40%, y se espera que todavía aumente todavía más. Uno de los grandes riesgos de esta tecnología y el factor de exclusión número 1 es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que tiene muchas causas, no solamente la válvula. Las buenas noticias es que hay muchas opciones en este momento con tecnologías que han disminuido el perfil y la protrusión en el tracto de salida para mejorar este tipo de complicación, y prometen aumentar la inclusividad de estos pacientes a través del tiempo. Otro gran desarrollo que ha pasado es el desarrollo de tecnologías que ayudan a lo que es hacer lo que yo llamo telescoping, y poder colocar la válvula con un nivel de precisión muy alto en la parte donde se necesita. Esto es muy importante en un procedimiento tan sofisticado como es este, donde la precisión es muy importante. Y finalmente, el desarrollo de terapias, lo que llamo terapias ancillarias, que ayudan a la implantación de esta válvula, van a ser importantes, y este está ya el campo de lo que llamo electrocirugía. Este es un paciente que hicimos nosotros en Montefiore, donde tenía no solamente un MAC severo, pero tenía un reparo quirúrgico de aproximación borde a borde que falló. Básicamente lo que hicimos es hacer la laceración de la sutura acá en radiofrecuencia, y después se colocó la válvula, como pueden ver ustedes acá, con un resultado final espectacular. Entonces, esto también va a ayudar a aumentar el número de pacientes que incluimos en estos estudios en un futuro. En este momento ya tenemos 2 válvulas aprobadas en Europa y en los Estados Unidos, la Tendyne, que es transapical, y la M3 en Europa, y se espera que el M3 sea aprobado en los Estados Unidos este año, con todas las otras tecnologías que están en este momento empezando estudios prospectivos en gran escala entre el año 26 y 27. Entonces, ¿dónde estamos ya para terminar en el reemplazo valvular por catéter en este momento? Lo que es justo decir que es un procedimiento reproducible y seguro, con una conversión quirúrgica por debajo del 3% en pacientes tan enfermos. El pronóstico del procedimiento a largo plazo está mejorando, y la mortalidad permanece muy cercana al tipo de paciente en que se meten estos tipos de estudios. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es todavía una de las barreras más importantes para este tipo de tecnología, pero con los nuevos diseños y la introducción de electrocirugía, la elegibilidad de estos pacientes se aumentará. Y lo último es, como empecé yo en la parte de reparo, que no solamente una solución de reemplazo va a ser capaz de cubrir todas las variantes anatómicas que existen, y diseños diferentes pueden ser necesitados
para llenar las necesidades y realidades de la variabilidad anatómica que vemos en estos pacientes. Entonces, esto es todo para la revisión de terapia por mitral por catéter, y si tienen algunas preguntas, yo creo que este ya sería el momento para discutirlo. Doctor Granada, muchísimas gracias por la excelente presentación. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta o algún comentario, bien pueda. Dice, bueno, la doctora Clara Saldarriaga, doctor, tiene la mano levantada. Doctora Clara, bien pueda. Doctor Granados, muchas gracias. Qué gusto saludarlo y de verdad que la presentación fue fantástica. Yo coincido con usted en esa apreciación que tiene de la enfermedad mitral, donde los pacientes a veces son muy complejos a la hora de tomar decisiones de cuál es la mejor intervención. Algo que aprendimos de los estudios con el MitraClip es que hay como un momento preciso en que se debe intervenir el paciente. Cuando ya es demasiado tarde, ya está muy dilatado, probablemente ya no es el momento. Con estos nuevos sistemas que usted mostró, ¿han visto el mismo comportamiento? ¿Existe un momento ideal? ¿Existe un punto a partir del cual el ventrículo está tan enfermo que ya la intervención no tiene buenos resultados? Ahora te digo que como que todo, qué gusto escucharte de nuevo y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Te digo que lo que acabas de decir es el punto más crucial y más importante de estas tecnologías. Estas tecnologías no van a poderse desarrollar exitosamente en el futuro si no entendemos cuál es ese punto de no retorno donde el paciente se beneficia de este tipo de tecnologías. Es claro que, por ejemplo, con esta y con muchas otras, se interviene el paciente, se le quita la insuficiencia mitral, pero el paciente no mejora. Y es porque ya pasó ese punto donde ya la reserva miocárdica ya llegó a su límite. Hay formas en este momento, estudios que están haciendo con resonancia funcional y con otro tipo de imagenología para tratar de predecir cuál es el paciente que va a mejorar, pero no hay ninguna duda de que ese es el, como decimos nosotros en inglés, el holy grail de este campo, es tratar de entender. En este momento estamos en una fase de lo que es, somos capaces de hacerlo, lo podemos hacer, se puede lograr, se puede tratar. El siguiente paso es cuál es verdaderamente el paciente que se va a beneficiar. Y la respuesta es no lo sabemos. Muchísimas gracias. Bueno. El doctor Pedro Abad también tiene la mano levantada, bien pueda, doctor Pedro. Tato, ¿qué más? ¿Bien o no? Pedro, ¿bien o no? Todo bien, hermano, por aquí oyendo tu conferencia, muy bacana. Acuérdate, pues yo soy radiólogo cardiovascular. Aquí yo acomodo este celular acá. Y entonces tengo varios puntos a preguntar sobre la válvula mitral. Realmente, como aprendimos en la terapia de la aorta, la interacción de los cardiólogos con las imágenes de tomografía es fundamental. Aquí los abordajes no son un punto importante, pues porque es un abordaje transfemoral venoso que no tiene tanta implicación. Pero la tomografía y las diferentes mediciones del tracto de salida y todo eso son fundamentales para la planeación, al igual que en el TAVI. ¿Qué comentario tener acerca de la interacción de tomografía y la interacción de los radiólogos y los cardiólogos para la planeación? Mira, Y yo me dame respondo esta primero. Me salté un pedazo grandísimo, obviamente, porque no tenía el tiempo, que es lo que es planeación antes de este procedimiento. 100% dependemos de la lectura del CT, 100% dependemos del desarrollo de modelos predictores de fallo, o sea, donde se básicamente, como viste en una de las diapositivas, tenemos sistemas de simulación donde la válvula se coloca virtualmente en el anillo de ese paciente y se mira cómo va a ser la interacción con las estructuras subvalvulares y la posible protrusión del ventrículo izquierdo. O sea, lo que estás diciendo es 100% dependiente. Esto lo podríamos hacer si no fuera por la lectura. Eso se va para un laboratorio independiente donde ellos hacen todo el análisis y nosotros nos sentamos con ellos y vemos todo el análisis para aprobar o desaprobar un caso. Entonces, absolutamente dependiente de lo que estás diciendo.
Bueno, y la segunda pregunta, gracias por la respuesta. La segunda es acerca de la resonancia, lo que hablabas ahora previamente. Hemos visto que con el análisis del volumen extracelular por el mapeo T1 antes y después de contraste, vemos que hay pacientes que uno pudiera predecir que por más de que uno le cambie la válvula, bien sea la aórtica, bien sea la mitral o incluso intervenciones plurivalvulares, ya hay un daño de la matriz extracelular, un incremento masivo de la matriz extracelular y uno puede predecir que la funcionalidad del ventrículo al reversar el daño valvular no va a ser muy buena. ¿Qué experiencia tenés con eso? Que para mí es un tema Mira, bastante interesante. hay muy pocos, o sea, hay mucho trabajo en ese campo, muy pocos desde el punto de vista prospectivo de que se miren los cambios, coloque una válvula de estas y se mire a ver qué pasa. Pero como le decía yo a Clara, para mí ese es el futuro de este campo, porque mira, cuando nosotros empezamos en el 2013 con este cuento, de verdad que solamente pensar que fuéramos a ser capaces de colocar la válvula en posición mitral era, o sea, era como algún sueño casi imposible. Ya ahora está claro de que se puede hacer, ya está claro de que se puede desarrollar, ya está claro que se puede estandarizar, ya está claro que se puede reproducir. Ahora la gran pregunta es, si vamos a hacer un estudio clínico randomizado a largo plazo, es cómo podemos nosotros incluir pacientes que verdaderamente pensamos que se vayan a beneficiar. Porque te digo que de los 50 pacientes que hemos hecho, hay un par, no muchos, en los cuales buena anatomía, una función ventricular aceptable, puede colocar la válvula y como pasa en cirugía, el paciente no responde. El paciente no se siente bien, la función ventricular se deteriora, el paciente entra en falla cardíaca y es por lo que ya se ha descrito en este tipo de pacientes, en algunos pacientes. Entonces, para mí, ese es el futuro, es verdaderamente predecir y entender cuál es el paciente que se va a beneficiar. Y para eso necesitamos estudios de imagenología funcional. Tato, muchas gracias, hermano. Hombre, mucho gusto verte. Lo mismo digo. El doctor Nicolás Jaramillo también tiene la mano. Bien, puede, doctor. Tato, hola, buen día, ¿cómo Nico, estás? ¿bien o no? Bien, bien, afortunadamente. Muchas gracias nuevamente. Una preguntita como sencilla. ¿Cuál sería el tracto de salida que tú, independiente de cualquier cosa, dirías, esto no lo toquen? Lo obstruirías con cualquiera de las técnicas y actuales alternativas de dispositivos. Nico, ve, mira, en el planeamiento de estos procedimientos con imágenes, hay unos septos que son muy, lo que llamamos nosotros, no sé si lo has visto, por eco lo reportan mucho, que es el septo que protruye, que no es el septo normal, sino que es un septo que protruye en el tracto de salida ventrículo izquierdo, sobre todo en corazones que están muy horizontales. Entonces el problema es que como la válvula queda en el plano mitral, el componente ventricular queda mirando exactamente el tracto de salida de ventrículo izquierdo y con esos tractos de salida que protruyen es el caso de pronto más riesgoso para hacer en este tipo de casos. En este momento te digo, hay terapias preventivas, como es por ejemplo ablación del septo con alcohol o un procedimiento que se llama, no sé si lo han escuchado, llama Sesame, en el que básicamente con electrocirugía se le hace una laceración vertical al septo, deja que el paciente se vaya para la casa, en 4 a 6 semanas se le vuelve a hacer el CT y si se documenta que el tracto de salida abrió, ya se puede hacer el procedimiento. Entonces ya se está evolucionando en ese campo para llegar a mejorar también la tasa de inclusión de esos pacientes. Ese es el caso más extremo en cuanto a riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Mil gracias, Tato, mil gracias. Bueno, doctor, yo sí tenía como una pregunta y es qué consideraciones o qué experiencia se tiene con respecto al manejo, pues ya no de insuficiencia, sino de estenosis mitral, ya sea pues por calcificación o por de origen reumático. Nicolás, muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Mira, cuando nosotros empezamos con este programa, sobre todo que estamos haciendo estudios en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos,
cuando empezamos a hacer el screen de pacientes de Chile, nos empezamos a dar cuenta de que la patología más común, estamos hablando en pacientes octogenarios, era enfermedad mitral reumática. Como lo mostré, difícil de clasificar porque llega a los 80 años, entonces tenés calcificación de la válvula mitral, tenés un poquito de estenosis, tenés un poquito de insuficiencia, y este es un tipo de paciente en los cuales tiene una anatomía muy hostil, y obviamente por el riesgo quirúrgico son pacientes que los cirujanos no quieren hacer, y son pacientes que también tienen una anatomía muy hostil para este tipo de válvulas, porque estamos hablando de que muchos de ellos tienen también enfermedad subvalvular. Hicimos 2 pacientes la semana pasada en Chile con insuficiencia mitral reumática, con resultados espectaculares, donde le hicimos dilatación con balón Dinowe antes de colocar la válvula, y te digo que eso es otra nueva frontera para este tipo de pacientes, sobre todo pacientes que ya pasaron la edad quirúrgica, donde ya son pacientes que están altamente sintomáticos en sus años 80 y que pueden mejorar clínicamente, porque muchos de estos pacientes tienen funciones ventriculares normales. Entonces yo creo que esto va a ser va a tener un gran impacto en este tipo de pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. La doctora Lía Mulet, que es compañera mía del Fellow, también tiene la mano levantada. Adelante, Lía. Hola, buenos días, ahí me escuchan bien. Sí, muy bien. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por la excelente conferencia. Yo tenía una pregunta respecto a las intervenciones de insuficiencia mitral secundaria, específicamente los procedimientos que reducen el volumen del ventrículo. Entendiendo que estos procedimientos mejoran los parámetros de los cuales depende el cálculo de la fracción de eyección, mi pregunta es si además impactan en todos los otros aspectos que tienen que ver con el remodelamiento reverso. ¿Cuáles son los pacientes ideales para considerar en este procedimiento? Y si eventualmente en el futuro usted cree que estos procedimientos se deberían considerar antes de meter a esos pacientes en lista de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Sí, mira, muy buena pregunta, y va muy acorde con lo que Clara preguntó anteriormente. Hay un momento en la evolución de estos pacientes en los cuales ya estos pacientes yo creo que se benefician más de sistemas de asistencia ventricular izquierda y ponerlo en lista de trasplante que hacerles algo más, porque muchas veces la intervención de estos pacientes no va a ser nunca nada más. Y estos sistemas de remodelamiento ventricular, en mi opinión, solo sirven si se puede intervenir el paciente antes de que ese deterioro final ocurra, que es muy difícil de predecir. Yo personalmente soy un poco escéptico de este tipo de terapias porque me parece muy difícil simplemente pensar que con el cambio de la arquitectura geométrica se va a lograr a tener una mejoría clínica a largo plazo, pero al menos si se puede alargar la posibilidad o el tiempo de que el paciente pueda ir a un trasplante, podría ser una alternativa importante. Vuelvo y te digo, no se sabe, en realidad no se sabe cuál es el punto de no retorno, y sinceramente te digo que para mí es el punto más importante de investigación en este campo, porque ahí es donde va a determinar la indicación y el uso de este tipo de tecnologías. Colocar una válvula en un paciente que no va a mejorar tiene no sentido simplemente por mejorar el nivel de insuficiencia mitral. Y yo creo que la idea sería cómo podemos nosotros intervenir el paciente más tempranamente para retardar la necesidad de una terapia más definitiva a largo plazo, que también tendría un impacto muy importante en lo que es en el sistema de salud, costo y sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias. Pues en este momento pues no veo como más manos levantadas en el auditorio. Entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la reunión. Nuevamente, doctor Granada, para agradecerle mucho por esta invitación y por su excelente conferencia. Esperamos pues en un futuro poder volver a contar con su participación en estas sesiones.
Bueno, Y bueno, también muchas gracias a todos los participantes. Que tengan un feliz día. bueno, a todos muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias por gracias. la reunión, Juan.